Bueno, primero agradecer la invitación a la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio. La verdad que para mí es un privilegio y un honor estar hoy día en la tarde con todas y todos. Y la verdad es que yo traigo primero una presentación muy resumida, muy sintética de sobre cómo vemos ciencia y tecnología para una futura constitución desde región. ¿Ya? Yo trabajo en la Universidad de la Frontera, en la región de la Araucanía. No necesito dar mayores explicaciones de lo que se vive en la región de la Araucanía. Y por lo tanto voy a hacer una visión desde regiones del sur de Chile, donde se desarrolla ciencia y tecnología para el territorio, para el país y obviamente para el mundo, como es lo que proyectamos. Así que esa va a ser un poco mi visión y un poco los temas de reflexión que voy a tratar de traer a esta comisión, si me lo permite. Lo primero es que si uno revisa la Constitución actual, la verdad que dentro de sus 143 artículos tiene una escasa mención a ciencia y tecnología, ¿no? Muy escasa, y de las constituciones anteriores de nuestro país, ninguna mencionó antes temas de ciencia y tecnología en su articulado. La Constitución actual básicamente tiene algunos artículos, ¿no es cierto?, como el 19, el que presentó aquí, ¿no es cierto?, que lo que dice es una declaración básicamente de principios, ¿no es cierto?, que le corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles y estimular, ¿ya?, que es un verbo, si ustedes quieren, bastante débil, ¿no es cierto?, la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. O sea, si nosotros vemos este articulado, la verdad es que es una declaración básicamente de principios que tiene un marco general más bien de estimulación, y el compromiso como que uno lo podría juzgar como débil, ¿no? Y por otro lado, en el artículo 19, número 25, hay algo más, ¿no es cierto?, respecto de propiedad industrial y derechos de autor, ¿no es cierto? Eso está establecido en nuestra Constitución actual. No lo voy a leer completo, que va a quedar la presentación, ¿no es cierto? Pero hay un derecho de autor para creaciones intelectuales y artísticas, ¿no es cierto? Y también se garantiza la propiedad industrial en el segundo párrafo de esta parte, ¿no es cierto?, que quiero mostrar, sobre patentes, invención, marcas, etc. O sea, hay una declaración general de que el Estado estimula, ¿no es cierto?, la ciencia, la tecnología, el arte, y por otro lado los temas de protección. ¿Ya? Eso es básicamente lo que aparece hoy en nuestra Constitución respecto de ciencia y tecnología, ¿ya? Lo cual es bastante escaso, bastante escuálido, si uno pudiera comentar al respecto. Lo primero que me gustaría mencionar es un estudio de Ortiz, que probablemente varios de ustedes deben conocer, sobre ciencia y tecnología. Este estudio tiene una parte bastante interesante que se refiere, o donde se proponen en realidad, algunas categorías en las que se podrían clasificar articulados que aborden temas de ciencia y tecnología en constituciones vigentes en el mundo. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente lo que vemos en la mayoría de las constituciones es que los artículos principales respecto de ciencia y tecnología definen el rol que tiene el Estado. Es como el que vimos, como el que acabamos de leer, ¿no es cierto?, respecto de que el rol estimulará, ¿no es cierto?, la ciencia, la tecnología, el arte. Y no hay un doble clic, no hay una bajada más en específico respecto de qué es lo que quiere el Estado, ¿no es cierto?, respecto de el desarrollo de la ciencia y tecnología para el país, para los territorios, para las regiones, ¿no es cierto?, y para las personas finalmente, ¿ya? Entonces, si uno empieza a avanzar en esos conceptos, la verdad es que también se podrían agrupar algunos artículos respecto de cómo estos articulados garantizan los derechos para los individuos o grupos de la sociedad en relación a la ciencia y la tecnología. Y aquí hay bastante paño que cortar en este segundo punto, respecto de, por ejemplo, los beneficios del desarrollo científico y tecnológico de un país. Cómo esos beneficios llegan, aportan, incluso cómo la sociedad se apropia de esos beneficios, ¿no es cierto?, asociados al desarrollo científico y tecnológico, ¿ya?, que en algunas constituciones aparecen. ¿Ya? El tercer punto que nos parece relevante, y quizá es uno de los más importantes hoy día, a la luz de lo que
de lo que vemos en regiones, de lo que vemos en lo que está pasando en el mundo, es cómo una constitución podría definir a través de un articulado el uso o las tareas que la ciencia y tecnología deben cumplir en la sociedad. Por ejemplo, la Constitución francesa dice en un parrafito pequeño, pero muy potente, de que la ciencia y la tecnología deben cumplir un rol fundamental, ¿no es cierto?, en el cuidado del medio ambiente. Lo declara como una declaración de principio. Entonces la ciencia y la tecnología tendrán un rol fundamental en el cuidado del medio ambiente, o podría decir uno también en la sustentabilidad, ¿no es cierto?, futura del planeta, etc. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya un efecto distinto, no es solo estimular la ciencia y la tecnología per se, sino que también queremos que la ciencia y la tecnología cumpla un rol en específico en nuestra sociedad. Incluso uno podría ir más allá, en los territorios, ¿no es cierto? Otros articulados que se pudieran plantear en base a lo que propone Ortiz, ¿no es cierto?, en esta Constitución, tienen que ver con los artículos que derivan en la tarea de legislar sobre temáticas de ciencia y tecnología. Es decir, queda una Constitución relativamente breve, ¿no es cierto?, y luego el resto se materializará a través de, ¿no es cierto?, leyes que obviamente tendrán que pasar por el Congreso y tendrán que ser aprobadas. Entonces la ley, ¿no es cierto?, por mucho que uno diga que quiere legislar sobre algún tema en la Constitución, luego eso tendrá que ser aprobado por las mayorías adecuadas en el Congreso, y por lo tanto una idea podría no seguir un camino de aprobación si es que en el Congreso, ¿no es cierto?, no tienen las mayorías respectivas. ¿Ya? Ahí hay varios ejemplos sobre la ley de universidades estatales, etcétera, ¿no es cierto?, sobre el lucro en la educación superior, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso quedaría al nivel de tarea para legislar y no quedaría explícito en una Constitución. Otro tema importante y que a nosotros también nos parece de mucha relevancia son los artículos que crean institucionalidad. ¿Ya? Llamémosle agencias, ¿no es cierto?, sistemas, departamentos, para, ¿no es cierto?, desarrollar la ciencia y la tecnología en un determinado país, ¿no es cierto?, en una determinada nación, y que eso quede explícito en una Constitución. ¿Ya? Voy a mostrar ahí después un par de ejemplos que tengo, por ejemplo, de Estados Unidos. O se mandata crear una política de ciencia y tecnología, que también podría ser una opción. Y por último, ciertos artículos que entregan algunas atribuciones a determinados órganos en materia de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Es decir, la Constitución establece que tal o cual órgano será el órgano que deberá manejar, qué sé yo, algunos temas asociados a ciencia, tecnología, qué sé yo, podría ser, qué sé yo, Corfo, en este caso ANID, Ministerio de Ciencia. Y eso queda, ¿no es cierto?, estructurado en el escrito, en el articulado. Entonces, primero, yo diría que aquí vamos viendo distintas jerarquías en lo que podría ser un articulado, desde estimular, promover, ¿no es cierto?, que es el rol del Estado inicial, hasta, ¿no es cierto?, incluso definir usos o tareas que la ciencia y tecnología podrían tener en nuestra sociedad de aquí a los próximos 30, 40 años. Esa es la primera mirada que a mí me gustaría compartir con ustedes. La segunda tiene que ver con la institucionalidad en ciencia y tecnología. ¿Ya? Y aquí hay un estudio interesante, ¿no es cierto?, sobre todo como ejemplo de institucionalidad de ciencia y tecnología en países europeos descentralizados. ¿Ya? Y lo primero que se plantea en este estudio es la capacidad regional en materia de ciencia y tecnología. Es decir, lo mismo que mencionaba el profesor Matei, ¿no es cierto? Si el arte es un tema importante para el país, tiene que ser importante para todas sus regiones, para todas sus escuelas, ¿no es cierto?, y colegios. ¿Ya? Lo mismo pasa en ciencia y en tecnología. ¿Ya? Así como nuestros estudiantes, nuestros niños, ¿no es cierto?, debieran ir a museos y conciertos también, ¿no es cierto?, debieran tener en su formación temas asociados a ciencia y tecnología desde temprana edad. ¿Ya? Por lo tanto, capacidad regional a nivel escolar y luego, por cierto, a nivel profesional. En países federales, ¿no es cierto?, como puede ser Alemania, hay un ejemplo, ¿no es cierto?, el protagonismo en materia de ciencia y tecnología está, por una parte, se comparte entre el Estado, pero también a nivel de los estados federales, y a lo mejor, ¿no es cierto?, uno que viene de regiones, nuestros gobiernos regionales tendrán que ser empoderados en este ámbito para que tengamos una distribución más pareja del desarrollo en ciencia y tecnología en nuestro país a futuro. Lo otro, en términos de institucionalidad, es que no necesariamente todo tiene que estar en las universidades, ¿ya? Y aquí, a pesar de que yo tengo mi corazoncito, ¿no es cierto?, en la Universidad de la Frontera, uno tiene que ser
tratar de ser objetivos en estos temas, y también podemos tener institucionalidad distinta. En Chile tenemos una institucionalidad bastante interesante en términos de institutos, ¿no es cierto? Tenemos INEA en el ámbito agropecuario, tenemos en el ámbito de la energía SECHEN, en el ámbito de estudios antárticos INACH, pero pareciera que esa institucionalidad no está muy bien coordinada, y por lo tanto a lo mejor es momento de repensar esa institucionalidad y repensar su coordinación, ¿ya? Y lo mismo entre la colaboración científica del sector público con el privado, ¿ya? Esa es una vieja materia, ¿no es cierto?, de desarrollo país, en donde la ciencia y tecnología tienen mucho que decir, pero tampoco hay un marco regulatorio claro a ese respecto, y quizás pudiera ser un tema de profundización. Respecto a los temas de institucionalidad, un buen ejemplo, digo yo, un buen ejemplo para ver cómo se puede aprovechar, no digo, yo no hago juicio de si esto es bueno o malo para Chile, pero es un buen ejemplo de cómo se puede aprovechar una institucionalidad en el desarrollo, ¿ya? Y en Estados Unidos, por ejemplo, lo primero es que hay una oficina de política sobre ciencia y tecnología, ¿ya? Y esa oficina es la que garantiza la inversión en ciencia y tecnología esté contribuyendo a ámbitos de desarrollo. Eso también es parte importante de la reflexión que a mí me gustaría plantear. La ciencia y la tecnología, ¿no es cierto?, si vamos a decir que tiene que aportar a el medio ambiente o a lo que fuere, a la salud humana, ¿no es cierto?, la institucionalidad debe promover eso, ¿ya? Si en Estados Unidos se dice que se garantizan los ámbitos como economía, salud, medio ambiente, seguridad nacional, ¿no es cierto?, bueno, habrá que crear la institucionalidad para ello, ¿ya? Nutrir los procesos mediante los cuales los programas de gobierno y ciencia y tecnología son financiados, evaluados y coordinados, lo que estábamos comentando antes. Es decir, tiene que ser una aproximación, ¿no es cierto?, a nivel territorial global. Es importante sostener relaciones profesionales y científicas con los funcionarios de gobierno, académicos y representantes de la industria, ¿ya? Lo mismo que comentamos. Y generar una fuerza de trabajo, lo que comentaba justamente el profesor Matei, ¿no es cierto?, generar capital humano, ¿no es cierto?, desde las artes hasta la ciencia, la tecnología, a nivel regional, que sea capaz de asesorar, por una parte, a nuestras instituciones públicas y desarrollar ciencia en el ámbito de las universidades, institutos e incluso en el ámbito privado. Fíjense ustedes, esto rápidamente no es para abrumarlos, pero fíjense ustedes los organismos que componen el sistema de investigación y desarrollo estadounidense, ¿ya? Y aquí algunos, ¿ya? Por ejemplo, la Fundación Nacional de Ciencia, una fundación, ¿no es cierto?, que constituye la fuente primaria de recursos para la investigación en todos los ámbitos de la ciencia e ingeniería, y excluye de la biomedicina. ¿Y por qué excluye de biomedicina? Porque el Instituto Nacional de Salud, ¿no es cierto?, muy conocido Instituto Nacional de Salud, es la entidad que desarrolla la investigación, ¿no es cierto?, en biomédica, ¿ya? No voy a entrar en todo, pero aquí está la NASA, por ejemplo. O sea, tener una Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio desde el Estado que genere y promueva la ciencia, la tecnología, la innovación y crea capacidades, recursos humanos, ¿no es cierto?, es una política de Estado y que eventualmente podría estar, ¿no es cierto?, articulada en algún escrito constitucional, ¿ya? Y si no, tendrá que ser materia, como lo veíamos delante, tendrá que ser materia de qué órganos se va a canalizar, ¿no es cierto?, la política de ciencia y tecnología, o bajo qué leyes. Departamento de Energía, ¿no es cierto?, es otro buen ejemplo, ¿ya?, del desarrollo de ciencia y tecnología desde, ¿no es cierto?, desde la estructura del Estado, ¿ya? El Departamento de Agricultura, lo mismo, ¿ya? Entonces, por una parte, tenemos que la idea de esta presentación es reflexionar sobre el tipo de articulados que podrían entrar en una constitución en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto?, desde lo más macro, ¿ya?, de estimular hasta, ¿no es cierto?, de alguna manera promover que la ciencia y la tecnología sean parte del desarrollo social del país en algunos ámbitos, y si eso fuera así, entonces la institucionalidad tiene que, ¿no es cierto?, de alguna manera ser pertinente a esos objetivos que se plantean desde el ámbito constitucional. Finalmente, me gustaría conectar lo que es ciencia y tecnología con lo que es descentralización o regionalización. Yo creo que es hora de que nuestra Constitución se haga cargo de que no solo la ciencia y tecnología, yo estoy hablando de eso en particular, pero es hora que nuestra Constitución se haga cargo de que tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en un Estado unitario por una parte, ¿no es cierto?, que sea sobre un solo territorio, normal,
lógicamente, pero descentralizado, ¿no es cierto?, con comunas y regiones dotadas de poder político, facultades y recursos para su decisión autónoma. Y la ciencia y la tecnología no pueden quedar excluidas de esa definición. Tiene que haber una definición territorial, el tratamiento diferenciado según realidades locales y regionales diversas. Lo mismo para ciencia y tecnología. No es lo mismo desarrollar ciencia y tecnología en Magallanes que en Antofagasta, que en la Araucanía. Tiene que haber una equidad y solidaridad interterritorial, es decir, compensación económica que asegure la igualdad en la provisión de bienes públicos de similar calidad. O sea, los bienes públicos tienen que ser de similar calidad en todo nuestro territorio, ¿ya? Y para eso tenemos que tener un grado de compensación económica o de otro estilo que logre una equidad y solidaridad interterritorial. Y también tenemos que tener suficiencia en el financiamiento de competencia, ¿no es cierto? A través de los gobiernos regionales, locales, ¿no es cierto? Con recursos humanos y financieros para su adecuado cumplimiento. Es decir, a mí me gustaría, de alguna manera, ¿no es cierto?, dejar la reflexión de que ciencia y tecnología más regionalización o descentralización, de alguna manera debieran tener un apartado en esta nueva Constitución. Es muy importante que desde el punto de vista territorial, ¿no es cierto?, se remarquen las diferencias en este ámbito, en lo que es recursos humanos, infraestructura, equipamiento, ¿no es cierto?, recursos financieros para el desarrollo ecuánime de una ciencia y tecnología y recursos públicos, finalmente, bienes públicos para un territorio un poquito más homogéneo. Comentarios finales que podría permitirme resumir, ¿no es cierto? La actual Constitución tiene una escasa mención a ciencia y tecnología, esa es la realidad. Importante a lo mejor reflexionar sobre las categorías en las que se pueden clasificar estos artículos constitucionales, ¿ya?, como lo he mencionado. Importante reflexionar sobre la institucionalidad en ciencia y tecnología que debe proyectar la nueva Constitución para hacer realidad el articulado que se pretende, ¿no es cierto?, proponer. Y lo otro importante es cruzar los conceptos de descentralización y regionalización con ciencia y tecnología en una nueva Constitución. Yo creo que esos son los principales mensajes y las principales reflexiones que a mí me gustaría proponerles, estimados y estimadas constituyentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Ahora tenemos una ronda de preguntas o comentarios de parte de los constituyentes. Está Ricardo Neumann, sí, Cristina Dorador. Perdón, entonces, partimos con Bernardo, que no ha hablado, Bernardo de la Maza, Ricardo y Cristina, entonces. Bernardo, ahora sí ahí estás. Sí. Muchas gracias. Quiero contarle a ustedes, a los miembros de la comisión, que conozco a Rodrigo Navia desde hace muchos años. Y por un periodo más o menos largo fui a la Universidad de la Frontera a hacer entrevistas y me encontré con un montón de científicos de gran calidad y de otras áreas también, en la medicina, en la educación. Lo que es sorprendente en una universidad que además está en el centro de una región tan complicada, ¿no? Así que a Rodrigo lo admiro mucho, me encantó conocerlo, le he seguido su carrera, es un profesional de altísima calidad, como muchos otros de la Universidad de la Frontera, que tienen un desarrollo increíble en el área, por ejemplo, de las ciencias, con avance y descubrimientos patentados, en fin. No les voy a comentar más de eso, solo quería presentarlo nomás, desde como yo lo conozco. Y quería decirte, Rodrigo, aparte del gusto que tengo de estar de nuevo contigo, que me llama la atención de todo lo que ha dicho, por ejemplo, esto de proponer un Estado unitario, pero al mismo tiempo que sea descentralizado. Y quisiera preguntarte cómo concretamente los afecta a ustedes como universidad pública, con sede central en Temuco y en otras, y algunas están descentralizados también dentro de la Araucanía con otras sedes, por ejemplo, en Pucón y otras partes. ¿Cómo los afecta a ustedes la centralización, concretamente la centralización que tanto hemos criticado en esta convención? Gracias. Gracias, Bernardo, por la pregunta. La verdad es que la centralización tiene mucho que ver hoy día
con la posibilidad de gestionar desde regiones recursos, capital humano, ¿no es cierto?, personas. A nosotros nos cuesta mucho desde las universidades regionales, primero, vamos a cosas básicas, contratar personas, ¿ya? En Santiago, y para los que son de Santiago, ¿no es cierto?, lo deben saber, un concurso simple de cualquier profesional, ¿no es cierto?, 20, 30 currículum, muchos de ellos muy, muy potentes. Yo los invito a que revisen los concursos que se hacen en la Araucanía, de académicos, digamos, con grado de doctor, con esto, lo otro, publicaciones, patentes, lo que mencionaba Hernando. Y de repente nos llegan 10 currículum y uno dice, chuta, esto es poco, pero uno lo piensa, dice 10 currículum, y de ellos 2 o 3 que puedan ser, ¿no es cierto?, muy buenos, es algo potente, pero no es lo habitual. Entonces, primero, tenemos una carencia de personas, primero de atracción y de retención, ¿ya? Nos pasa con los mismos profesionales que formamos, ¿ya? La mayoría los formamos no necesariamente para la Araucanía, sino para el país, incluso para el extranjero. Y por otro lado, todo lo que es administrativo financiero, ¿ya? Y ahí no me voy a detener mucho porque es conocido, digamos, que los recursos en ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, el porcentaje que va a Santiago y lo que va a regiones, Magallanes, por ejemplo, hay universidades que recién están ganando proyectos FOND de equipamiento mayor, que nunca habían ganado un equipamiento FOND, ¿ya?, históricamente. ¿Ya? O sea, una universidad que no ha ganado un concurso de equipamiento, entonces, ¿de qué desarrollo de ciencia y tecnología estamos hablando? Hay universidades que recién están comenzando a ganar. Entonces, año 2021, donde se supone que nuestro desarrollo en educación, ciencia y tecnología deberá ser más potente. Entonces, yo creo que una opción importante es tener gobiernos locales fuertes, autónomos, con presupuesto, en donde se pueda, de alguna manera, ¿no es cierto?, hacer una sinergia para el desarrollo científico, tecnológico, territorial. Yo creo mucho que la ciencia tiene que tener un aporte local con perspectiva global, pero tiene que tener un aporte local. Y eso yo creo que tiene que hoy día estamos en una condición histórica de poder potenciarlo a través de los gobiernos regionales. Ya tendremos que crearlo en los gobiernos regionales, ustedes saben, tenemos que crear los comités de ciencia, tecnología e innovación para elaborar las hojas de ruta en las regiones. Y ese es un espacio que yo creo que hay que aprovechar, además de descentralizar definitivamente en forma administrativa y presupuestaria el ámbito de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos entonces con Ricardo. Muchas gracias, Rodrigo. Aprovecho también de mencionar las tremendas exposiciones que hemos tenido de representantes de la Universidad de la Frontera. Han venido muchos colegas tuyos y todas las presentaciones increíbles. Tengo 2 preguntas en una. Una más general, más estructural, tiene que ver con tu opinión en relación al maximalismo y al minimalismo constitucional. ¿Hasta qué punto nosotros constitucionalizamos todos los contenidos o hasta qué punto los remitimos a la ley? Que fue un tema que desarrollaste en las categorías. Y en segundo lugar, a propósito de ejemplos comparados, si puedes desarrollar un poquito más los mecanismos de alianza público-privada que se desarrollan en Europa, tú mencionabas Alemania, para que nosotros los tengamos presentes, también te lo agradecería mucho. Aquí voy a dar una opinión personal. Uno siempre como que tiende a preferir lo minimalista, ¿no es cierto?, en estos textos, porque lo minimalista luego da flexibilidad. El problema de eso es que cuando tenemos que de alguna manera orientar, y aquí me refiero ahora a la ciencia y la tecnología, hacia el desarrollo del país, al desarrollo territorial, esas orientaciones muchas veces terminan, ¿no es cierto?, en el Congreso sin ser promovidas, ¿no es cierto?, sin las mayorías a lo mejor que corresponde, y eso puede ser un riesgo si queremos desarrollar un país más descentralizado o más regionalizado. Me gusta usar la palabra más regional que descentralizar. Descentralizar viene como que tenemos que salir del centro. Prefiero usar la palabra regional. Entonces, más regionalizado y más de alguna manera autónomo desde sus regiones y comunas. Entonces, yo pienso que esta, y aquí me permito decir algo a lo mejor un poquito más audaz, pero yo pienso que este ámbito, y por eso que lo pongo en las reflexiones finales, debiera estar de alguna manera conectado con la Comisión 3, ¿ya? Donde también han habido personas de regiones que entiendo han hecho algunas muy buenas exposiciones de descentralización. Yo creo que ahí debe haber un cruce, ¿ya? Y a eso me refería cuando hay
tiene que haber un cruce entre el desarrollo de ciencia y tecnología en la Constitución, la mirada con respecto a la Comisión 3, que entiendo que es la que tiene que ver con descentralización, si no me equivoco. Yo creo que eso es pertinente que se haga, ¿ya? O sea, yo no soy un experto en descentralización ni pretendo serlo, pero sé que en la Comisión 3 y las personas que han estado ahí podrían aportar una mirada de cómo en la Constitución queda explícitamente desarrollado el tema de la descentralización de la ciencia. Y ahí creo que hay que ser un poquito más explícito, desarrollar un poquito más el articulado en ese ámbito, ¿ya? Con respecto al tema de la articulación público-privada, yo creo que eso parte en la educación. Vuelvo a la reflexión del profesor Matei, yo creo que eso parte en la educación, ¿ya? La educación tiene que tener una componente, la educación nuestra básica, media y por cierto superior, tiene que tener una componente fuerte de relación con el medio, público y privado, ¿ya? Me refiero a las prácticas, a las pasantías, ¿ya? Hay mucha educación superior hoy día que tiene un grado de dualidad impresionante, ¿ya? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, conozco la realidad de Canadá muy bien, la Universidad de Waterloo, por ejemplo, la ingeniería en Waterloo, la mitad es clase y la mitad es práctica en la industria, ¿ya? Entonces, luego esas personas que se forman así y vuelven a la academia, o vuelven a la ciencia, o vuelven a la tecnología, tienen los lazos listos, ¿ya? Nosotros tenemos una desconexión brutal con el desarrollo productivo y tecnológico que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino que afuera, ¿ya? Y ese nicho intermedio entre academia e industria o sector productivo, hoy día lo estamos llenando con empresas pequeñas, ¿no es cierto?, con pymes, con spin-off, con startups, pero tiene que haber un nexo más fuerte en eso, y yo creo que eso debe partir desde la formación. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Damos entonces con esto cierre a tu presentación. Te agradecemos habernos acompañado esta tarde ya. Muchas gracias.